Buenas tardes, yo soy Belén Martínez y con mi compañero Julián García vamos a dar a conocer el correcto uso, los posibles riesgos como también las medidas preventivas a tener en cuenta de las siguientes herramientas y máquinas. Dentro de las herramientas elegimos la amoladora, el taladro y la pistola de clavos. La amoladora es una herramienta que sirve para lijar, pulir, cortar ciertos materiales como la piedra, la cerámica, el metal, la madera, el ladrillo y el granito. Los riesgos que puede presentar esta herramienta son los cortes, la fricción o abrasión, el enganche, la proyección de partículas sólidas, la rotura del disco, lo cual podría causar daños tanto al usuario como a la propia amoladora. Para evitar posibles accidentes se debe tener en cuenta el correcto uso de la herramienta como también las medidas preventivas. En caso de no tener conocimientos previos, es recomendable que se consulte porque no todos los discos se utilizan para lo mismo. Hay diferentes tamaños y hay diferentes tipos también. Pese a que el taladro y la modeladora tienen similitudes, es importante a que no se utilicen los mismos accesorios en las dos herramientas. Bueno, y dentro de las medidas preventivas también tenemos cómo se apoya la herramienta luego de ser utilizada. Hay que tener en cuenta los cables también que estén en buenas condiciones. Acá, por ejemplo, tenemos otra imagen donde el operario la está llevando la herramienta del cable y eso está muy mal. También no se tiene que utilizar los discos rotos ni gastados y también hay que tener en cuenta dónde se trabaja con esa herramienta, dónde se corta, porque, por ejemplo, este operario está al lado de un tacho inflamable y que eso estaría muy mal porque eso puede surgir, con eso puede surgir un accidente. Antes de iniciar el trabajo con la moladora, se debe seguir los siguientes pasos. Las instrucciones de uso. Si es la primera vez que se utiliza una moladora, se tiene que seguir un manual. Verificar el área de trabajo. Es importante que la zona de trabajo se encuentre despejada, limpia y ordenada, para que no haya ningún tropezón o accidente. Verificar cables y conexiones eléctricas. Se debe asegurar que estén en perfectas condiciones, como le decía hace rato, que el cable no tendría que tener ningún parche, ninguna rotura. Verificar el interruptor de la moladora. El interruptor de encendido se debe encontrar siempre en posición de apagado para que cuando se le enchufe no se active de manera inesperada la herramienta. La guarda del disco, hay varios operadores en los cuales le quitan la guarda del disco para ser, entre comillas, más cómodo, pero no es así porque es más inseguro. La guarda del disco siempre tiene que estar en su lugar. También se debe inspeccionar el disco antes de utilizarlo. Dentro de los elementos de protección personal, siempre se debe utilizar los anteojos, la máscara facial, el delantal, los guantes, la protección respiratoria, el calzado de seguridad y protector auditivo. La vestimenta adecuada también. No se debe utilizar cadenas, pulseras, anillos o cualquier vestimenta que puede engancharse con la herramienta. La postura del trabajador también es muy importante y también el tema de sujetar las piezas firmemente. Luego de finalizar el trabajo con la moladora, se desconecta la herramienta y se espera a que el disco se detenga para poder apoyar la moladora en algún lugar. El mantenimiento se realiza limpiando los orificios de ventilación de la moladora, evitando que el polvo o cualquier partícula de material de trabajo se acumule dentro de la carcasa. También los accesorios se limpian. Ahora voy a explicar el taladro. Es una herramienta giratoria que sirve para efectuar perforaciones en madera, metal, plástico y otros materiales. Hoy en día esta herramienta también sirve para atornillar, desatornillar, lijar, afilar y pulir superficies. Dentro de los riesgos que se puede presentar con esta herramienta pueden ser la perforación, el enganche, la fricción o abrasión, la proyección de partículas sólidas. El cable tiene que estar en buen estado ya que puede presentar riesgo de incendio, de electrocución. La carcasa sucia con aceites o grasas, al trabajar con estas herramientas se la debe mantener firmemente, algo difícil de lograr sin el mango de lubricantes. Dentro de las medidas preventivas se debe elegir siempre la broca adecuada para el material a taladrar. No intente realizar taladros inclinados a pulso, puede fracturarse la broca y producirse lesiones. No realice el desmontaje y montaje de brocas sujetando el mandril, aún en movimiento directamente con la mano. Utilice la llave para tal fin. No es recomendable presionar excesivamente el aparato, por ello no terminará el trabajo antes. La broca puede romperse y también causar lesiones. Desconectar el taladro de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones para el cambio de broca. Y otra de las medidas preventivas es el uso de ropa adecuada, ajustada, que no tengan cordones o flecos u otra superficie floja que puedan entrar en contacto con las partes móviles del taladro.
La pistola de clavos. Es una herramienta utilizada para clavar clavos en madera u otro tipo de material. Las pistolas de clavos han reemplazado a los martillos. Tiene dos funciones: concentrar la suficiente fuerza para clavar un clavo en el material en el que se está trabajando, ya sea muebles, zócalos, molduras, pisos o un marco de construcción, y recargar el siguiente clavo. Los clavadores con cable son fáciles de usar y se conectan directamente a una toma corriente. Los riesgos que puede ocasionar: punzonamiento, perforación, enganche, disparo accidental sobre personas o cosas, partículas proyectadas, disparos dobles, disparos a terceros porque el clavo cruzó el elemento que tenía que clavar. Las medidas preventivas. El usuario no debe trabajar en una posición difícil o incómoda, ni tampoco en espacios estrechos, chiquitos, donde la pistola no tiene suficiente espacio para rebotar. Utilice un disparador totalmente secuencial. Esto reduce el riesgo de descarga involuntaria de clavos y disparos dobles, además de lesiones por chocar contra compañeros. Lo que se debe hacer: asegúrese de que los manuales siempre estén disponibles en el lugar de trabajo. Revise las superficies antes de clavar, ya puede haber nudos, clavos, viguetas que pueden causar retracción o rebote de la herramienta. Revise las herramientas y fuentes de energía antes de comenzar a trabajar para asegurarse de que estén funcionando bien. Retire el servicio inmediatamente de las pistolas de clavos averiadas o que tengan alguna falla. Lo que no se debe hacer: si la pistola de clavo tiene cable, no se la debe tirar el cable ni le dé un tirón cuando se enganche en algún lugar. Nunca use la clavadora con la mano que no es la dominante. El uso de elementos de protección personal como los guantes, las gafas, el casco obligatorio, también las orejeras, la protección auditiva. Y con esto doy por terminados las 3 herramientas y ahora mi compañero le va a hablar de las máquinas. Buenas tardes, soy García Julián y voy a hablar sobre el correcto uso de 3 maquinarias. La primera máquina que voy a explicar es el torno paralelo, que es un conjunto de máquinas y herramientas que permiten mecanizar, roscar, cortar, trapeciar, agujerear, cilindrar, desbastar y ranurar piezas de forma geométrica por revolución. Estas máquinas operan haciendo girar la pieza a mecanizar, sujeta con el cabezal también llamado chuck, fijada entre los puntos de centraje, mientras una o varias herramientas de corte son empujadas en un movimiento regulado de avance contra la superficie de la pieza, cortando la viruta de acuerdo con las condiciones tecnológicas de mecanizado adecuadas. El torno es una máquina con la que hay que tener especial cuidado. Las causas de accidentes más comunes son inobservancia en las reglas de seguridad al instalar las máquinas en talleres, falta de defensa o ausencia de dispositivos auxiliares, mandos mal situados, condiciones de trabajo desfavorables, falta de equipo de protección personal o uso de ropa de trabajo inadecuadas, insuficiente formación personal, mala organización de trabajo, lo cual da lugar al uso de equipos inadecuados o elementos defectuosos en la máquina. Los riesgos más comunes son enganche, punzonamiento, corte, caída en un mismo nivel, atrapamiento, perforación o cizallamiento. La seguridad de los torneros depende en gran medida de sus métodos de trabajo. Es muy importante que reciban una completa formación teórica y práctica para adquirir la destreza necesaria y desarrollar una forma de actuación que les proporcione la máxima seguridad posible. La correcta postura, los movimientos correctos y la correcta selección y manejo de las herramientas deberán convertirse en una rutina hasta el punto de que el operario trabaje correctamente, incluso en el caso de que disminuya temporalmente su concentración. Los monos utilizados por los operarios deberán ser ceñidos y cerrados por botones o cremallera hasta el cuello. No deberán tener bolsillos en el pecho y las mangas deberán ir ceñidas a la muñeca. No deberán usarse cinturones. Cuando se trabaje en un torno no deberán llevarse anillos ni pulseras. Deberá ser obligatorio usar gafas de seguridad. Cuando se mecanicen piezas pesadas deberán calzarse botas de seguridad con puntera de acero. Siempre que haya que retirar virutas se utilizarán guantes protectores. Los tornos deberán revisarse y lubricarse periódicamente. Las averías se corregirán de inmediato. Cuando una avería comprometa la seguridad, deberá dejarse la máquina fuera de servicio hasta que se lleve a cabo una acción correctora. Y por último, los trabajos de reparación y mantenimiento solo deberán efectuarse después de haber desconectado la máquina de la toma de energía eléctrica. Ahora voy a hablar sobre el tractor
agrícola, que es un vehículo automóvil con motor de mucha potencia y con grandes ruedas que se adhieren fuertemente al terreno. Se utiliza principalmente para desplazar remolques agrícolas y para realizar tareas agrícolas mediante el uso de aperos. Las principales causas de accidentes con los tractores son vuelco de la máquina, comportamiento de otros usuarios en la vía pública, visibilidad del conductor, mantenimiento de la máquina o comportamiento del conductor. Los riesgos mecánicos presentes en el tractor son aplastamiento, proyección de objetos, arrollamiento, arrastre, golpes con objetos, caída del mismo nivel, caída de distinto nivel, cortes con objetos y proyección de fluidos. Para evitar los accidentes se deben seguir las siguientes medidas preventivas: renovar las máquinas agrícolas antiguas incorporando estructuras de protección antivuelco, incorporar paneles de alumbrado y señalización adecuados, sensibilizar a los conductores y promover la formación relacionada con el tráfico de los vehículos agrícolas en las vías públicas, instalar espejos y o cámaras para mejorar la visibilidad, mejorar el mantenimiento de las máquinas agrícolas más antiguas, quitar la llave del contacto cuando el tractor no vaya a ser utilizado, llevar un extintor adecuado, nunca llevar pasajeros a no ser que exista un segundo asiento, seguir las instrucciones dadas por el fabricante, no forzar el tractor si existe resistencia al avance, en grandes pendientes no trabajar de manera lateral, asegurarse que el operario está capacitado para cada tipo de trabajo, se circulará y se trabajará a suficiente distancia de desniveles y no efectuar virajes bruscos, sobre todo si se tiene carga. La última máquina que voy a explicar es la cortadora de fiambre. Es una herramienta utilizada en gran cantidad de fábricas y comercios destinados a la gastronomía, donde se realiza el corte en rebanadas finas y uniformes o del grosor que se desee de distintos tipos de fiambres, quesos y hasta carnes cocinadas, para lograr así un producto fácilmente maleable en la realización de distintas comidas. El elemento más peligroso de la cortadora de fiambre es su cuchilla, porque tiene muchísimo filo y además gira a gran velocidad sobre su propio eje. Los riesgos que presenta esta máquina son cortes en la mano o en los dedos con la cuchilla cuando se trabaja con piezas grandes o muy pequeñas, corte con la cuchilla en la mano al recoger las rodajas o también un contacto eléctrico directo. Las medidas preventivas para evitar accidentes con esta máquina son regular el disco según el corte a realizar, no trabajar con trozos de fiambre o carne muy pequeños y difíciles de manipular, desenchufar de inmediato la máquina si hay un corte de luz para evitar que comience a funcionar de forma autónoma cuando regrese la electricidad. Después de usarla, apagar y girar completamente el ajustador del espesor, nunca desviar la tensión de la máquina cuando esté en uso, no desactivar los mecanismos de protección, siempre tener la cortadora desenchufada al limpiarla, las manos siempre deben estar secas, la cuchilla debe tener buen filo para evitar la necesidad de ejercer fuerza excesiva, utilizar guantes anticorte, delantal impermeable, gorro y mascarilla, no operar con objetos que puedan quedar atrapados en la máquina como pulseras, bufandas o manga larga, usar botas de seguridad impermeables, mantener el piso seco y despejar las áreas de trabajo.